Buenos días. Mi nombre es Génesis Palma, alumna de Derecho en la Universidad Católica Santa Rosa. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre la historia de Pedro Rodríguez, alias Pedrito Matador. Pedro Rodríguez nació en 1954 en una granja ubicada en Brasil. En el transcurso de su crecimiento tuvo o vivió maltrato infantil junto a su padre, ya que cuando él estaba en el vientre de su madre, su padre le proporcionó una fuerte patada, causándole un trastorno mental. Al causarle este trastorno mental, Pedro fue criado solamente por su padre, lleno de odio. Su padre era un delincuente, era un asesino. Entonces nos vamos a basar un poco sobre la teoría del Lombroso. ¿Por qué nos basamos sobre la teoría del Lombroso? Él hablaba sobre el delincuente nato. ¿Por qué el delincuente nato? Vamos a ver las características de por qué decía que era un delincuente nato. En una de sus clasificaciones del delincuente nato tenemos el delincuente loco. ¿Por qué decíamos que era un delincuente loco? Pedro, al crecer, era muy problemático. Era una persona que le gustaba arreglar los problemas a los golpes. En la segunda clasificación del delincuente nato tenemos una enfermedad mental. Pedro viene desde su infancia con esa enfermedad mental, ya que él era esquizofrénico. Él no era una persona normal. Él, hipotéticamente, podemos decirlo así, su cabeza, su cerebro no era como el de una persona normal, ya que al haberle causado esta herida desde pequeño, tenía un, una deformación. Su cerebro la parte de su cabeza era un poco más grande de la que actualmente tiene una persona. Otra de las clasificaciones que era un delincuente pasional. Porque un delincuente pasional, como él se cría en esta granja, él fue matando animales. Para él eso era una satisfacción, abrir los pájaros, picarlos, y eso para él lo hacía sentir feliz. Por eso decimos que en la clasificación del delincuente nato tenemos un delincuente pasional. Él mataba por pasión, a pesar de la enfermedad que él tenía. Como lo decimos anteriormente, Pedro nace con esto. A pesar de que su papá mismo le causa este trastorno, también lo hereda. Lo es hereditario porque su papá mataba, su papá estaba loco. Al pasar el tiempo, Pedro solamente no mataba a los animales. ¿Por qué sucede esto? Pedro, al enterarse que su padre es despedido, él decide hacer justicia con sus propias manos, ya que para él eso no estaba bien que una persona sufriera. Entonces, para él era una satisfacción matar. Ya no mataba animales, sino ahora a personas. Él Él decide decide matar matar al a su jefe de su padre padre. para que su padre tenga justicia por haberlo despedido de su trabajo. Al pasar el tiempo, Pedro se entera un día que su propio padre mató a su mamá causándole 20 puñaladas. Al enterarse esto, le causó un estado de shock mental. Pedro entra en un estado de locura, tratando de no creer lo que su propio padre le había hecho a su madre, ya que toda su vida vivió engañado por el propio padre. Pedro decide hacer justicia nuevamente con sus propias manos, y esta vez decide matar y nada más y nada menos que a su propio padre. Al él matar a su padre, para la sociedad fue una, un estado crítico, loco, por haberle causado daño al personaje que le dio la vida. Entonces, Pedro es arrestado por las autoridades. Pedro, al ser arrestado, nos vamos a basar un poco sobre por qué Pedro es una víctima delincuente. Él fue víctima ya que desde su nacimiento o desde que él estaba en el vientre de su madre, le causaron muchísimo daño. Al crecer, su infancia no fue nada fácil y fue criado con maltrato de su propio padre.
Ahora sí tenemos la víctima, pero también tenemos un delincuente, porque Pedro se volvió asesino, ya que para él eso era algo normal, satisfactorio por su enfermedad mental. Entonces tenemos víctima delincuente, porque sí fue víctima a su niñez, pero también fue un delincuente o es un delincuente desde que empezó a matar a aquellos animales indefensos, que para él era algo satisfactorio, a matar a una persona por haber despedido a su padre y matar a su propio padre por haber matado a su mamá. Después de todo esto, Pedro fue arrestado a los 19 años, dándole una condena de 126 años de prisión por haber cometido este delito tan grave. Para Pedro no le importaba ver algo X en su vida y decide conocer a los compañeros de prisión con el que él vivía. Luego de esto, Pedro empieza a matar a los violadores, porque él decía que un violador no podía estar vivo, ya que le hacía daño a niñas, mujeres, a las personas. Entonces, él empieza nuevamente a hacer justicia por sus propias manos. Luego de esto, a Pedro le iban a dar su libertad por buen comportamiento y haberse colocado como una buena persona. Solo que haber hecho todos estos delitos de matar a sus propios compañeros de celda por ser violadores no le dan la libertad en ese preciso momento. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre la teoría de Garófalo. ¿Qué decía Garófalo? Que ningún asesino podía estar rehabilitado o podría pertenecer nuevamente a la sociedad, ya que él prefería la pena de muerte. Esto, como lo dije anteriormente, fue en Brasil. Ahora, si nos basamos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en nuestro artículo 43, nos habla un poco sobre que el derecho a la vida es inviolable y que ninguna ley podrá establecer la pena de muerte. Dicho esto, Pedro no podría estar, no lo podían matar, pero por la enfermedad que él tenía, podría ser rehabilitado, aunque la teoría de Garofalo no estuviera de acuerdo con la rehabilitación, pero era lo más sano y lo más justo que podríamos hacer por Pedro. Ahora bien, ¿tenemos algún tipo de consumidor con Pedro? Sí, tenemos un consumidor dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque él mataba y él decía, él era satisfactorio para él matar. Entonces, para él eso era como una droga o un grado de que él tenía que estar matando a las personas, a pesar de que al inicio solo mataba animales. ¿Fue un consumidor experimental? Sí lo fue, ya que desde pequeño viviendo en su granja solamente mataba animales. Y eso le fue llamando la atención, despertando la curiosidad, el deseo de seguir investigando o matando de, para él, cómo era satisfactorio o cómo se llenaba él mismo viendo a esos animales muertos, hasta el grado que llegó a matar a una persona. Hablamos de que Pedro es un super yo. ¿Por qué un super yo? Ya que a él no le importaba la sociedad, no le importaba lo que opinaba la gente de él, más su grado de enfermedad esquizofrénica. Tenemos que él era un super yo, basándonos en esta teoría, porque en realidad no le importaba nada, solamente le importaba él, ser feliz él y llenarse satisfactoriamente el deseo de seguir matando, de estar lleno de sangre. Sin embargo, él estaba consciente de lo que él estaba haciendo, más el grado que él tenía su enfermedad, él pensaba que eso para él era algo normal. Él sabía que él mataba a las personas y a los animales, solo que para él era algo totalmente normal. Pedro, así con el tiempo, fue una persona reconocida y sí, lo reconocieron mucho, le hicieron muchas preguntas de por qué él mataba. Él decía, como lo comenté anteriormente, que los violadores, las personas malas, deberían estar muertas, no deberían estar en el entorno social,
de las personas. En todo eso, él se tatuó su brazo diciendo que él mataba por placer. Para él era algo de explicarle a las personas de que matar era satisfactorio y se daba placer él mismo. Muy bien, entonces, al finalizar un poco esta historia y hablar un poco sobre las teorías que tenemos de este delincuente o asesino en serie, hemos concluido y muchas gracias por su atención el día de hoy. Gracias.